ya Juana Hidalgo para contarnos sobre el relato de un cruce. ¿Cómo anda, Juani? ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Todo estamos? tranquilo? Lunes. Es lindo Qué tenerte. lindo ¿Todo bien? volver los lunes a este lugar hermoso. Bueno, me alegro. Así que nada, hoy estamos con invitada, así Sí, que me encanta cuando invitada viene de la lujo invitada, tenemos, porque vamos a estar charlando acá con Bruna Estochero. Nada, una compañera que conocí y que la verdad quiero como rescatar algo muy lindo de Bruna. Sí. Porque con Bruna, bueno, no teníamos mucho vínculo, nos conocíamos así nada más de algunos lugarcitos que frecuentábamos y nos encontramos concursando para el cupo laboral en la universidad. Ah, bien. Y bueno, nada, cuando yo quedé, bueno, ahí en primer lugar en el orden de mérito, Bruna me mandó un mensaje muy lindo y eso habla realmente de su persona porque bueno, nada, primero que fue la única y segundo que para mí era algo que yo no lo tenía tan, o sea, no creí que iba a quedar ahí en la uni. Sí. Y la verdad que fue como... Y además, lamentablemente, es una competencia a ver quién, No quién dejaba se de queda ser con el una puesto, competencia, ¿no? Sí, totalmente, olvidate. claro. Y en ese marco, nada, ella tuvo un buen gesto Sí. y eso me animó un montón para después asumir el compromiso que, bueno, conllevaba, ¿no? Digo, este cupo laboral. Sí. Así que nada. Bueno, saludala nomás. Eso, Qué presentación. qué presentación. Gracias. Así que nada, ese recuerdo lo tengo muy presente, entonces está ahí en mi estima. Es que la real militancia, más allá de un partido político, es nuestro cuerpo y ocupar espacios. Totalmente. Y eso es lo importante. No importa tanto quién, sino ocupar espacios, digamos. Exactamente. Ocupar estos espacios, visibilizar, hacer... Digo, la gran lucha es nuestro reconocimiento y bueno, y acompañarnos en eso, más allá de, como decís vos, de esa militancia. Ser un cuerpo disidente, mi querida Bruna, cuánto nos ha llevado, qué construcción inmensa. Y digo, y no sé vos, pero para mí, digo, el proceso de transición inicia y no sé si tiene no fin. termina. No termina Tal nunca, cual, ¿no? no termina. Para mí, igual, si bien a nosotras, o a nosotres, incluyendo también a los varones trans o a las identidades no binarias, creo que la construcción de la identidad de género atraviesa un poco a todos, digamos, más allá de la orientación sexual o si sos parte o no del colectivo. Como que la identidad, o por lo menos es lo que a mí... construir mi identidad de género me fue mostrando un poco, digamos, que es afirmar o afianzar cosas que siempre estuvieron dentro de una y empezar a ponerle nombres, digamos. Y eso puede ser tanto como un nombre. Yo me he encontrado con muchas personas que por ahí no se cuestionan tanto su orientación sexual, pero a lo mejor sí el nombre, por ejemplo, el nombre que les ha sido impuesto por familia, el sistema o lo que sea, digamos. Y me parece que eso es como lo más rico que tiene la ley de identidad de género, insisto, más allá de todo lo positivo que generó nosotras y nosotros, las identidades trans, como que permite problematizar al resto de la sociedad, a las personas, bueno, que es una identidad de género, digamos, que no es solamente un nombre, sino el frente que le hacemos a esta vida y a este sistema. Y a este sistema. Y además que no transicionás solamente vos, ¿no? Digo, Claro. transiciona todo ese contexto. Entorno. ¿Cuándo nace Bruna? ¿Cuándo nace Bruna? Bruna nace el 6 de octubre del 96, porque para mí siempre Bruna fue Bruna, ahí digamos. Sí, por ahí, bueno, hay un antes y un después en muchas cosas, pero mi identidad siempre fue esta, digamos. Hoy quizás está más expuesta o se permite más ser, digamos, pero siento que responde le agradece mucho esta identidad de hoy a esa niña.
le devuelve favores. Como que hubo un tiempo en donde, bueno, hubo que ser algo que el sistema me pedía ser para poder seguir funcionando y siendo en la misma movimiento de las cosas, digamos. Y en un momento cuando para mí es un clic, digamos, en ese momento en que vos decís, es por acá, como toda una así regresión de situaciones que vos decís, mira vos, mira por qué era, ¿entendés? Entonces se me genera como un poco difícil poder separar, digamos. Yo no creo que mi nombre anterior sea un nombre muerto. Totalmente. No creo que mi identidad o la manifestación de esa identidad previa a Bruna sea algo que esté muerto, sino que es también incluso algo que permitió a que Bruna hoy sea esto. Totalmente, digamos. totalmente. Capaz como en una transición evolutiva, ¿no? Claro. Yo el otro sin día... fin, como decís vos, Juana, digamos, yo todavía el día de hoy sigo transformando y entendiendo muchas cosas de mi propia identidad de Totalmente, género. totalmente. Mira, el otro día hablábamos, no me acuerdo si en un taller con alumnos ahí en la universidad, que planteábamos esto, digo, digo, creo que en algún momento, en algún punto el sistema nos hace como elegir esta cuestión binaria, ¿no? De si soy una mujer o soy un hombre. Digo, pero cuando hacemos una transición de género, en mi caso, digo, yo elegí decir ser una mujer trans, creo que en algún punto porque en ese inicio de la transición necesitaba, como entre tanta deconstrucción, encontrar algo que me enmarque, ¿no? Digo, un género que me aloje. Que me aloje en el sentido, ¿no? Digo, que me sienta que pertenecía a algo, que había una identidad ahí que se estaba construyendo. Y hoy, casi 3 años después de ese inicio de esa transición, yo digo, tranquilamente podría decir que soy una persona trans, y no necesariamente, porque si no termino como reproduciendo ese modelo, que la ley de identidad de género de alguna manera sigue como sosteniendo ese binarismo y marca como estas dos identidades centrales, o digo, ser mujer o ser varón trans. Después viene el decreto de la identidad no binaria y demás, digo, que viene un poco, me parece, como a resolver eso que había quedado ahí. A romper con el binarismo. Totalmente, digo, Más que que es tan resolver, difícil, a claro. romper con ese binarismo, porque, digo, vivimos en esa lógica heterosexual, heteronómica, esa matriz de la que nos es tan difícil escapar, incluso las personas con una identidad disidente, como la nuestra, porque hay un sistema, digo, salimos fuera de nuestra subjetividad y nos tenemos que encontrar con un mundo que nos exige ubicarnos acá, digo, pararnos allá, elegir un nombre, elegir una expresión de género. ¿Con qué género te vas a identificar? ¿Cuál va a ser tu ropa? ¿Te vas a dejar el pelo largo? ¿Te vas a operar? ¿No te vas a operar? ¿Te vas a hormonizar? ¿No te vas a hormonizar? Y muchas veces impuesto. Toda esa construcción. Muchas veces impuesto. Totalmente. Digo, esto, vos podés ser mujer trans y no tener la necesidad de no tener barba, por ejemplo, y inevitablemente vos salís a la calle con barba y automáticamente el pronombre es masculino. Totalmente. Digamos. Nadie Totalmente. pregunta, ni se permite preguntarse, bueno, puede llegar a ser mujer aunque tenga barba, digamos. Y después también tenés otras personas que te dicen, no sé, mi abuela tenía bigote, qué sé yo, como que tampoco es tan lineal la cuestión, digamos, no es, bueno, las mujeres somos esto. Te vas bajando. Sí, me pasó. quedé abajo. Me ha pasado. Me ha pasado quedar abajo y subir. ¿Viste? O sea, nosotros bajamos y Y subimos. Siempre. Si hay algo que nosotras hacemos, bajar y subir. Todo el tiempo. Sí, pero bueno, eso es lo rico. Eso es lo que Es más te rico. Y nutre. también, digo, nada, digo, hay como también una cosa ahí de juego que yo siempre como logro identificar en esto de vivir en la periferia, en la abyección, como diría Judith Butler, nos hace también como, digo, nos permite una libertad, ¿no? Digo, yo este viaje de la heteronormatividad no me lo como más. Claro. Y me permito con toda la libertad del mundo construir en ese mundo quién quiero ser. Sí.
que muy pocas personas se lo plantean. Una vez en un taller me dijo, yo creo que todo el mundo está en transición, ¿sí? Tal cual, le digo. Ahora, digo, una transición de género tiene particularidades que por lo menos a mí como persona disidente, digo, no hay otra transición, y siempre lo digo acá también. Hay un autor, Paul Preciado, que él dice que el único proceso similar a la transición de género es el de la migración, ¿no? Digo, cuando vos dejás todo, Claro. todo para construir de construirte nuevo. desde otro lugar nuevamente. Sí. Y me parece que ese es, yo también digo, adhiero, creo que ese es un proceso muy similar, porque es como, nada, esto de volver a nacer, Sí. que no tiene que ver con que naciste en un cuerpo equivocado, digo, va más allá de esa lógica, ¿no? Yo cuando te escuchaba recién hablar, digo, cómo esa familia, ¿no? Como Gaby, como tus tías, como tus abuelos, yo conozco ahora un poquito más a la familia de Bruna, digo, pero cómo transicionaron con vos, cómo fue ese acompañamiento. Y bueno, yo creo que en particular mi transición Ujú. no hubiese sido sin el acompañamiento de mi familia. Bien. Por eso, siempre que, digo, porque también en parte el rol militante del cuerpo es dar explicaciones, constantemente estar dando Ujú. explicaciones. A mí siempre me gusta remarcar esto porque no es la realidad de la mayoría, digamos. La mayoría, una vez que decide ser quien es excluida no solo de la sociedad por fuera de la casa, sino también adentro, digamos. Y eso es lo peor, porque adentro es donde uno se construye, Ujú. digamos. Con madre y con padre, incluso con padre siendo varón y teniendo que él deconstruir un montón de cosas para poder aceptar a una hija trans, Sí. la voluntad de ese padre, digamos, y de esa madre, es lo que cultiva una confianza y una seguridad, al menos en mi persona, Total. que es la que me permite hoy en día terminar de manifestarme y demostrarme como soy, digamos. Ujú. No sé si hubiese sido lo mismo. No voy a decir que no hubiese llegado a ser una persona trans, porque no lo creo, digamos, pero no hubiese sido lo mismo si yo no hubiese tenido el acompañamiento y la escucha, sobre todo, de mi familia. Mira. Núcleo chico. Después, Bien. bueno, uno va ampliando, Sí. ¿viste? Y también mientras más grandes los familiares son, más complejo es. Más complejo se porque, vuelve. porque el abuelo que vos conoces tuvo mucho trabajo, Ujú. muchísimo trabajo, para poder llegar a, hoy en día, tratarme en femenino, por Ujú. ejemplo. Sí, sí. Y esa transición ahí como que, bueno, explota en Córdoba, ¿no? Explota en Por lo que Córdoba. vos me contabas. Sí, sí. Vos estabas estudiando en Córdoba, porque a todo esto, bueno, por ahí no te presenté tan así como particularmente, pero bueno, Con el Bruna currículum. estudiaba en Córdoba. Yo terminé el secundario en el Rivadavia. Bien. Y ¿En qué año? En fue el eso? 14. Ah, en el 14. 2014. Bien. Y ¿Qué me quedé Sí. pensando, porque ya fue hace mucho. Y cuando terminé, por ahí era más la necesidad de salir de Villa María que estudiar algo concreto, Ujú. digamos. Claro. Por ahí, bueno, muchos decían vos tenés que estudiar abogacía, muchos decían vos tenés que estudiar teatro, porque toda la vida hice teatro. Y la verdad es que yo elegí teatro porque era una carrera que acá en Villa María no estaba. No estaba. Digamos. Ahí Entonces va. no había opción, era irse a Córdoba, digamos, Ujú. ¿Estudiar la licenciatura? en teatro. Bien, perfecto. Y hay... ¿A la Roberto Arte fuiste? No, ¿O a la ¿Dónde Nacional. estudiaste? A la En Nacional, la muy bien. Nacional. Sí, una locura, o sea, Claro, acá estaba el profesorado nomás de teatro. en la panadería. En la panadería. Claro, Pero exactamente. bueno, también no es... Sí. Es como más chico, bueno, tiene toda Sí, otra obviamente. cuestión, Yo digamos. también pasé por esas aulas de la panadería Ahí y va. también tiene otro. Y otra sí, cosa. son grupos más chicos, Sí, son profes sí, más... sí. Aparte nada, vos te querías ir. Yo, claro, Sí, era el objetivo. olvidate, Yo tenía que olvidate. elegir. Por más que la panadería haya sido el mejor medicina, lugar. Claro. Sí, no. Si era medicina, me iba a ir a estudiar medicina Claro, porque todavía no claro. había acá. ¿entendés? Totalmente. Era el objetivo. Sí. digamos. Ujú. Pero bueno, sí, teatro, digamos. Yo creo que el arte en general, igual la cuna que me tuvo a mí es 100% de artistas. Mi madre y mi padre son muy artistas Sí. y es como que mamo arte desde chica. Ujú.
Pero en particular el teatro, esto de habilitar el juego, esto de habilitar salirse de uno para construir un personaje y que haya 250 personas alrededor sin cuestionar, que acompañen y avalen eso, fue lo que terminó de permitirme a mí construir mi identidad de género, digamos. Al principio empezó como un juego, digamos. Nosotras éramos 5 amigas, 5 amigos, y habíamos armado como un grupo medio secta, que éramos las Ashleys. Ah, las Ashleys. Claro, y nos habíamos cambiado el nombre, ¿Por todas. qué ese nombre? Porque nos reíamos de un dibujito que veíamos cuando éramos chicas, recreo, que estaba el grupo de las Ashleys. Sí, digamos. es Estaba verdad. Ashley Yo vi A, también el Ashley recreo. B, Ashley C, ¿viste? Entonces nosotras jugábamos eso, porque éramos como... Había mucho homosexual en teatro, pero nosotras 5 éramos las que teníamos pluma, digamos, Claro. las que más llamábamos la atención. Ahí va. Entonces ahí empezó. Bueno, Augusto era Augusta, Iván era Ivana, Bruno era Bruna, hasta que un día las senté y les dije, chicas, esto para mí dejó de ser un juego. Yo lo quiero todos los días de mi vida, digamos. Y en particular, en el año 2018, se toma la universidad, se toma la Facultad de Artes, el pabellón Sepia, que es donde cursábamos nosotros. Bien. Y fue como una oportunidad, así, de decir, bueno, acá hay un montón de gente que no me conoce, más allá de mis compañeros, que no eran muchos los que estaban tomando el pabellón, así que acá va a empezar todo, digamos. Y esa fue mi primer presentación en femenino, en público. Qué manera de ver luchas Sí. en simultáneo. Sí. Cuerpo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Este cuerpo. Sí. Voy a buscar el día de más lucha que pueda. Si voy a nacer un día de doble lucha. Voy a redoblar. O sea, perdón, ¿no? Pero pensaba, vos hacías referencia al teatro, como que era un lugar donde canalizabas por ahí lo que sentías Sí. realmente. Sí, 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 una burbuja total, digamos. Claro. Ujú. Y bueno, la ciudad grande, ¿no? La ciudad grande tiene eso de que vos, en un momento en el que estás explorando, digamos, y que por ahí es la primera vez que vos te vas a poner una pollera y un topsito para salir a la calle, digamos, creo que la ciudad grande te permite mucho más hacerlo, porque cada uno está en la Sí, suya, sí. nadie te está mirando a ver qué es lo que tenés y qué es lo que no. ¿Cómo? Sucede, bueno, Villa María nombro porque vivimos acá, digamos, pero considero que sucede en todos los Entiendo. lugares chicos, Totalmente. pueblos. Totalmente. Sí, y más Y chicos aún más. Y Más a- chicos y más aún chicos aún más, digamos. Te lo dice alguien que nació en un pueblo de 1200 habitantes. Qué difícil. Qué que difícil, puede existir ahí. Correr. Quería preguntarte, Bruna, ¿y tomás la decisión ahí y qué pasa en esa toma cuando salís en sociedad? ¿Qué pasa? Bueno, hay mucha aceptación. Ahí, bueno, como que por un lado, no voy a decir que queda de lado, pero sí un poco en pausa, como el trabajo específico de mi construcción de identidad de género, porque bueno, estábamos en ese contexto, había toda una dinámica de cosas para hacer y demás, digamos. Ujú. Cuando termina esa toma, yo tengo ahí una mano salvadora, digo yo, que es mi tía Ivana Aguilera. Las travestis tenemos por ahí esa particularidad de que como la mayoría es excluida de su familia, construye familia con su propio colectivo, digamos. Sí. Y personas trans que empiezan su transición o que están como incluso también medio a la deriva porque es muy difícil que ya haya un grupo conformado de travestis que se conozcan entre todas, digamos. Siempre hay una travesti mayor que te rescata y te dice, bueno, mamita, es por acá. Y fue Ivana. Ivana Aguilera en ese momento estaba con un proyecto de una cooperativa cantina trans en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Que todavía está. que todavía está, obvio, Ujú. con el objetivo de darle trabajo a personas trans dentro de la institución para que no tengan que dejar sus estudios. Sí, es increíble. Muy bueno. Y ahí fue donde yo realmente empecé a habitar y a construir mi identidad, digamos. Mira.
Tuviste ahí como esa madrina. Sí, total. Bueno, mira, estamos ahí con Ivana. Hoy nos estábamos escribiendo hace un rato porque la quiero traer Ay, qué hermoso. próximamente. Qué hermoso. Sí, así que ya después te voy a contar, te voy a tener al tanto. Pero bueno, porque Ivana también tiene una historia. Hablamos, Ivana es esta persona que no pudimos, ¿se acuerdan? Establecer la comunicación, Sí. que se Ah, cortaba. sí, recuerdo. Ella es Ivana. Bien. Ivana que tiene una historia Sí. No quería inmensa. decirlo, yo estaba casi seguro. Una historia inmensa, hermosa. Y bueno, nada, estamos ahí armando algo para la clase abierta de la ley de identidad de género, el seminario. Estoy ahí como adscripta. Así que nada. Ahí ya después te voy a hacer la invitación, obviamente, Sí, formal me para que encanta. te puedas encontrar. Me encanta. Pero digo, qué importante eso, ¿no? Digo, qué importante ese acompañamiento. Yo creo que también, digo, si bien tenía un mundo que acompañó también mi transición, digo, fue necesario también como encontrarme con algunas compañeras, digo, establecer como esas cosas, porque digo, bueno, nada, esto de sentir lo que ellos sintieron, son cosas tan digo, personales, pero al mismo tiempo tan identificativas de lo que es una transición de género, y siempre digo, en esas historias existe alguien que te acompaña, Sí. que te aloja, Sí, que sí, salvavidas. totalmente. Pero después terminás volviendo a Villa Después María. termino volviendo a Villa María. La pandemia me trajo de vuelta a La Villa pandemia te la trajo, pandemia mira vos. Me trajo. Si no hubieras vuelto, no sé. No sé. Yo no hubiese vuelto. Mira. Pero bueno, la realidad es que era como un poco todo, ¿no? Se terminaba el tiempo de estudio, se Sí. terminaba estos padres que bancaban todo eso, se terminaba mucho y era mucho más cómodo y fácil volver, sobre todo en ese contexto en donde no podíamos Ujú. salir a la calle. Totalmente. Y encontré un espacio de militancia acá. Ujú. Y eso fue un poco lo que me hizo aferrarme de nuevo a Villa María. Y lo cual lo agradezco mucho porque cuando yo me fui, no voy a decir que no existía la militancia de la diversidad, pero la militancia de diversidad que había hasta ese entonces era un poco invisible, vamos a decir. Creo que también el 2018 es un quiebre. Sí. Poco, ¿no? Yo me Pensando fui a en nivel 2015 nacional, ¿no? de acá, Claro. y ese fue el año para mí quiebre, digamos, en donde empezó a haber mucho más activismo, muchas más compañeras saliendo Bien. y organizándose. Claro, la Marea Verde también en ese momento. Todo, acompañó un montón Claro. la Sí, Marea el Verde. feminismo. Sí, 2015 Ahí ni una siempre. menos también. Claro, también. Claro. Sí. Y bueno, en este espacio de militancia me encontré con personas de mi edad, personas más grandes, con las que se podía construir por dentro y por fuera. Y fue un poco, bueno, por lo que decidí quedarme, digamos. Como Bien. que me encontré de una manera linda con Villa María. Estoy muy agradecida por eso, porque yo me había ido como con un cierto resentimiento de esta ciudad. Ahí va. Digamos. Qué Entonces, bueno. volver a encontrarme con incluso hasta personas que yo ya conocía de antes, digamos, pero desde este otro lugar, fue positivo. Fue positivo. ¿Y hoy estás militando? Hoy no estoy militando en ningún espacio Ujú. partidario, político, pero bueno, yo creo eso. Creo que la militancia más grande que podemos hacer las identidades trans es ponerle el cuerpo a la vida, y que incluso permite mucho más que en el nombre de un partido, digamos. Obviamente Bueno, tengo mis afinidades con Ujú. ciertas líneas Sí, sí, políticas, sí, obvio que claramente. sí, pero pienso eso, que por ahí cuando aparece el nombre de un partido, el que sea, corre un poco el foco del Totalmente. verdadero eje. Totalmente. Y aquel verdadero eje es, nosotras somos personas y merecemos lo mismo que ustedes. Trabajar, salud, comer, lo que sea. Comprar ropa en el Claramente. local sin que nadie me esté juzgando, Ujú. lo mismo, Sí. digamos. Sí. Y creo que eso me lo permitió mucho más
hacerlo desde el individuo Bruna más que con un colectivo, digamos. Exactamente. Vos sabés que, bueno, lo mismo, comparto un montón lo que decís, es un poco la lógica, ¿no? Digo, de mi andar en los espacios que transito, digo, porque somos un cuerpo disidente, ¿no? Digo, ya nuestra sola presencia en algunos espacios habilita, ¿no?, a la reflexión, habilita la pregunta muchas veces. Y esto lo hablaba con una compañera militante trans de acá de Villa María, y yo le decía, bueno, creo que esa lógica de la militancia que ella sostiene, y que es súper importante, porque yo siempre rescato y agradezco que, digo, gracias a estos cuerpos que transicionaron hace 40, 50 años, nosotras hoy estamos acá, ¿no? Digo, disfrutando de un montón de derechos que, bueno, no nos tenían reconocidos. Pero que creo que la lógica de militancia también ha cambiado. Creo que hoy el mensaje debe cambiar también para estas generaciones que vienen con un marco de derecho mucho más seguro, más amplio, y que entonces las discusiones tienen que ser otras. Digo, me parece que justamente la discusión de cómo transitamos este mundo en los lugares que no solamente que se nos permitan, sino los lugares a los que queremos llegar, como desafío, ¿no? Digo, la universidad, digo, desde algún espacio de la municipalidad, pero también en un banco, en una farmacia, en el lugar que fuese, digo, desde la cultura, desde, digo, la intelectualidad, desde un oficio, ¿no? Digo, y que podamos encontrar, no sé, desde un cadete, un plomero, digo, con un cuerpo disidente, con una identidad disidente, digo, ahí es donde tenemos que hacer. Esa es la verdadera militancia, digo. Claro que poner el cuerpo implica, ¿no? Digo, una entrega que por ahí, bueno, digo, también tenemos que saber sostener. Sí. Porque inevitablemente ese cuerpo representa también una identidad y un nombre, y es como, bueno, sos la Bruna, la Juana, la Fanny, ¿no? Sí. Digo, la Nicolina, digo, de alguna manera se personaliza. Pero bueno, y los otros días también quería traer esto de colación, digo, escuchando a Susi Shock, decía que nuestro gran desafío hoy era volver a encontrarnos, porque también el colectivo se ha como separado, hay como un... Que no está exento del individualismo que vivimos también en estos tiempos, totalmente, me parece, ¿no? Es que es la ley suprema, divide y triunfará. Exactamente, digo, pero hay como queda algo atrás. de trasfondo que capaz que tengan que ver con eso, o que capaz que también tiene que ver con lo que cada cual va atravesando, pero digo, bueno, tenemos que encontrar ese punto, ¿no? Digo, de encuentro, de unión, Bueno, que hacemos por ahí un acá encuentro de personas trans. hagamos Ya un encuentro está. otra vez ya. Hagan, obvio, olvidate por ahí. Yo este año no, el año pasado fue como la primera vez que estuve ahí como en la organización de la marcha. Para mí fue como hermoso, pero también logré poder analizar un montón de variables ahí que tenían que ver con este individualismo, que tenían que ver con esto de, che, si está este o está esta, yo no voy. Entonces digo, bueno, todo eso también a nosotros, digo, a nosotras y a nosotras las personas trans nos interpelan, digo, ¿no? También ese individualismo, esta cosa de nuestras luchas personales. Pero bueno, tal vez ante este contexto social, político, digo, que estamos viviendo, y bueno, Habría que juntarse. tendremos que volver a juntarnos, volver a encontrarnos y ver cuáles son estas nuevas demandas, qué es lo que podemos. Y también siempre rescato, que también es la lógica de este espacio, porque este espacio intenta eso, ¿no? Digo, traer estas vidas que tienen una historia, pero que también tienen un espacio de desarrollo personal hermoso, como es el tuyo, porque ya nos vas a contar también qué es lo que estás haciendo hoy. Pero digo, tu arte travesti, tu arte disidente, tu arte, tan simple como esa palabra y tan grande como esa palabra, digo, a nosotros nos lleva a pensar y a comunicar y a mostrar un mensaje a las nuevas generaciones, a las niñeces, a las adolescencias trans, que este mundo es súper posible de vivir, ¿no? Sí. Que tal vez, digo, vivirán
digo, las luchas que hemos vivido, pero digo, que nada, que hay un mundo que también aloja, que hay que tener memoria, que todos debemos conocer qué nos trajo hasta acá, y que eso es re importante, pero que tenemos que salirnos también de ese discurso que nos lleva siempre a la victimización o al resentimiento. Susie Shock decía eso. Sí. El gran desafío es convertir este resentimiento en amor. Sí, Y completamente. ella lo hace a través de sus canciones. El programa pasado fue dedicado a Susie Shock. Sí. Hicimos un compilado ahí de toda de todo su arte. Y es hermoso lo que trae ella. Sí, y ella se comparaba un poco ahí con Marlene Guayar, que dice, la Marlene es dura, viene con otra impronta del sufrimiento propio que atravesó, pero creo que hay que transformar este resentimiento en amor, si no, no tenemos futuro. Creo que ahí trajiste una palabra que es clave, que es el amor. Ujú. Creo que es lo que más carece nuestro colectivo. Desde De sí. manera, ¿cómo sería? Inconsciente, te diría, Claro. digamos. No, y sí, y también desde uno, digamos, siempre, Ujú. partiendo de adentro. Pero bueno, yo creo que, y esto yo siempre lo digo porque para mí es una llave maestra, digamos, nadie te enseña más de amor que una familia, digamos. Y después, bueno, empieza en toda esta cuestión, digamos, de, bueno, nosotras fuimos excluidas de Claro. nuestras familias. Bueno, construimos nuestra familia para, con amor, salir adelante, digamos. Ujú. Yo creo que es muy fundamental el tema de la familia, aunque no sea de sangre. Sí, estamos hablando de Eh, familia, digo, sinónimo de amor, de Claro. afecto, de acompañamiento, no parentesco. Para encontrarse uno y para Ujú. también tener seguridades. digamos, Totalmente. porque Ujú. yo creo que esto de la victimización, digamos, es como un concepto o una idea que se nos mete en la cabeza cuando una no está segura de sí. Digamos, yo estoy muy segura de quién soy, digamos, más allá de si mi nombre termina en A o termina en O, o si el pronombre que vos me quieras poner, digamos, a mí honestamente no me afecta el Totalmente. pronombre que vos me quieras poner, porque Totalmente. yo estoy muy segura de cuál es Ujú. mi pronombre, digamos. Y ahí es como que ese empoderamiento, digamos, es el que por un lado permite construir y obviamente por otro lado es el que incomoda, digamos. Totalmente. Pero, nada, incomodaremos con amor. Incomodaremos y con porque amor. construimos, porque creo que todas también, y todos y todas estamos construyendo desde algún lugar ese espacio de amor. Por ahí, como decías esto, quiero rescatar esto que decís sobre, digo, bueno, falta como ese amor. Yo digo, bueno, también es, digo, tenemos una generación traba que careció de amor, que careció de cuidado, que por el contrario fue muy violentada. Pero bueno, digo, a ver cómo volvemos de nuevo, qué vuelta de rosca le podemos dar a eso para que podamos, nada, ser Juana, empatía y construir. yo creo que no solo nuestro colectivo carece de amor, sino todas las personas estamos muy carentes de amor. Totalmente. Porque el sistema mismo nos lleva a esto, Sí, a sí. pensar individualmente, a solo Ujú. concentrarnos en Sí. tener las cuestiones materiales garantizadas, incluso si tengo que pasar por encima de otro, Totalmente. digamos. Entonces, a mí siempre el colectivo, digamos, más allá de que es mi colectivo y que es mi gran familia, digamos, creo que ese es el mayor aprendizaje que trae, junto con la marea verde, junto con las mal llamadas minorías, digamos, Ujú. de empoderar discursos desde el amor, porque trae este concepto que está como silenciado en un común denominador, digamos. Totalmente. Bruna, y contanos qué estás haciendo con todo ese amor. ¿Qué estás haciendo ¿Qué hoy? no estoy haciendo? ¿O qué no estás ¿Qué haciendo? no estoy haciendo? Bueno, como parte de mi militancia estoy ocupando un espacio, que es un espacio municipal. Ujú. En particular yo no entré por un cupo, digamos, entré por mi formación. Estoy trabajando en el museo
Bonfiglioli, en realidad estoy con la dirección, trabajo con los 3 museos municipales. Bien. Creo que ese es mi mayor acto de militancia porque ahí no solamente me encuentro con figuras políticas, sino con el ciudadano más directo que llega al museo, Totalmente. digamos. Y que muchos, o sea, esto lo digo por el agradecimiento que me han dado varios, de esto de como decir, bueno, como no voy a trabajar con una remera, con un logo político, digamos, la persona se permite un poco más y se va sorprendida, muchas veces se va sorprendida de cómo te hace una visita una persona trans, por ejemplo, una visita guiada, digamos. Y permite de nuevo, y me bajo de Te nuevo. bajas, pero subí, por Esa favor. silla es terrible. Subí, por favor. Soy yo que con la pata. Soy medio inquieta. Permite, digamos, como habilitar el campo a que esta persona es una persona, digamos. No es algo que o me dijeron o vi un demonio en la televisión, digamos, sino que es una persona, digamos, que se puede formar igual, que tiene todas las capacidades igual que cualquier persona, digamos, y que de última lo que no tiene no son capacidades, sino oportunidades. Totalmente, totalmente. Y también te dedicas a la música. También me dedico a la Se nos música. habrá hecho bailar. Sí, se nos habrá hecho bailar. Me encanta. Pero claro que sí. Me dedico a la música. Es un montón decir que me dedico a la música. Me encantaría poder dedicarme a la música, pero sí, soy DJ. Lo mezclo un poco con lo performance, no solo por este cuerpo que habito, sino por también toda esta formación del teatro que puedo como mixear un montón de cosas, digamos. Creo yo en lo personal que el arte es interdisciplinar sí o sí. Entonces, bueno, poder vincular, digamos, juntar la música con el poner el cuerpo, con el quizás sacar la voz, quizás con imágenes, lo que sea, digamos, construir ideas, conceptos, que sobre todo eso permita exponer que, bueno, acá también estamos. No solamente peleando por un cupo para trabajar en el Estado, sino que este es mi sueño, voy a por esto. Totalmente. Y esto que creo que te lo decía ayer en el audio que te compartí, digamos, lo que más me permitió a mí poder perseguir mis deseos y mis sueños es haber construido mi identidad de género. Porque yo después de decir, soy esto, y de salir todos los días a la calle con este cuerpo, digamos, es como que ya no siento barreras, digamos. Las barreras ya las tiré y las puedo volver a tirar, digamos. Creo que sin haber tenido este proceso, digamos, hubiese sido un poco más difícil. Me hubiese permitido menos cosas, digamos. Totalmente, totalmente. Creo que te entiendo, creo que me pasó algo parecido. Algo parecido. Sí, claramente. Pero bueno, digo, viene, surge con nada, digo, que lo que significa habitar el género o la identidad que decías es esto, es poder. Es poder, es amor, es construcción, y qué mejor, nada, para cerrar este programa con un agradecimiento, porque la verdad que con un gracias enorme, porque la verdad que le has traído esta pequeña columna que intenta mostrar en esta lógica de la que vos hablabas, Bruna, lo positivo, lo lindo, lo maravilloso y lo amoroso que puede ser también transicionar de género. Claro. Así que mil gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo, ¿o Sí, no? Gracias. bueno. Gracias a una vez ustedes. más. Gracias Y a cuando ustedes. quieras y vos, venir a poner Juana. música también. ¿por qué Bueno, no? me encanta. Obvio. Gracias a vos, Juana, porque, bueno, eso. Ocupar espacios es algo que se tiene que agradecer, porque un cuerpo solo no puede. Ujú. Y somos muchas, en realidad. No somos las 3 que ven ocupando Totalmente. espacios. Somos un montón. Un montón. Y tratemos de ocupar los mayores espacios que podamos, digamos. Exactamente. Ahí estamos, compañera. Hermosa reflexión. Gracias. Gracias por venir. Gracias, Brune. La verdad que sí, un gustazo. También gracias a Juana, como siempre. Y nosotros ya venimos con más. Nos Ya queda un ratito de ratito. programa, más de media hora. Tenemos para rosquear lo que pasó ayer en elecciones, así Ujú. que nos vamos a meter un poco en la rosca política. Tenemos todavía más de media hora por delante en Volver a Casa, en la radio de la Uni. Estamos
estamos en 106.9, en fmuniversidad.com.ar y también en YouTube, que si nos estás escuchando y no te suscribiste, hacelo En ya este mismo en Volver a Casa Radio Universidad Mati. Nacional de Villa María. ¿Qué? Mati, no me ¿Qué? quiero ir porque me acordé de algo. Dale, ¿No dale. sabés qué me pasó? ¿Qué te pasó? El viernes, Sí. nada, me invitan a un proyecto de la universidad en las Ajá. residencias donde trabajo. Sí. Y se me acerca, era con estudiantes de enfermería, y se me acerca un estudiante de enfermería a 40 y pico de años. Un joven. Tendrá. Exactamente. No, una mujer Sí. en apariencia cis, y me dice, yo te conozco a vos. Epa. Y yo le dije, ay, no me digas. Ay. Digo, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, señor? ¿Se puede decir acá en Bolivia? Claro. Sí, dice, yo te escucho todos los lunes a las 6:30 en la radio. No, qué chicos. genia, qué genia. La amé, pero además digo, Es- ¿cómo? es- no, porque yo es tu otra fandom vez ya. que- ¿viste? Claro. Está creciendo, ¿eh? Voy armando Viste que el club cuando de fans menos de la te das atención. cuenta, uno tiene un fandom. Pero, no, una divina, le contó a las otras compañeras, pero digo, mira esas cosas hermosas que te Sí, pasan en el uno transitar. piensa que no, pero están ahí. Sí, Ahí sí. están, así que nada. No Qué me hermoso quería ir sin mimo. contar eso. Bueno, Un saludos Mimo, para, mimo hermoso. para esa persona que no No me te acuerdas acuerdo el el nombre, porque soy malísima, pero un Pero besito ella sí para está ella escuchando. porque nos Claro, está escuchando. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, así pasaba el Vámonos relato al de lunes. un cruce de Juana Hidalgo. Ya seguimos.